Cuando la única herramienta que tienes es un martillo, tiendes a tratar todo como si fuera un clavo. Desde hace al menos 3 años, quizás mucho más, los gobiernos de Occidente tienen el martillo siempre a mano. Durante el desastre COVID, llamaron al martillo la ciencia, pero llámese como se quiera, era un martillo. Llamar a un martillo la ciencia no lo hace tal. Puedes ponerle una corona a un perro y llamarlo príncipe, pero eso no lo convierte en miembro de la familia real. Se supone que la ciencia es una conversación sin fin, un proceso continuo de formulación de preguntas mediante el cual alguien observa alguna parte de la forma en que el mundo parece funcionar, se le ocurre una posible explicación de lo que parece estar ocurriendo y a continuación diseña experimentos para ver si esa explicación puede resultar errónea. Un científico anima activamente a sus colegas a realizar sus propios experimentos para poner en tela de juicio sus ideas. Mientras la explicación resista a los experimentos, se mantendrá, pero el método científico consiste en que toda explicación debe poder ser cuestionada por cualquiera. En este sentido, la ciencia resulta ser un poco como el tiempo, es decir, cambiante. En cuanto alguien pone la palabra la delante de la palabra ciencia, está claro que ha decidido que la conversación está cerrada, porque no tiene nada más que ofrecer al debate. Cuando se declara cerrada una conversación, entonces ese proceso de exploración científica está muerto como si lo hubieran golpeado hasta la muerte con el martillo. Los confinamientos y las mascarillas se establecieron como un martillo. Durante meses y meses se nos dijo: la ciencia dice que tenemos que cerrar el mundo y confinar a todos sus habitantes. Se pisó a fondo el freno y nuestro mundo se detuvo estrepitosamente. Antes, durante y después de que se pisara el freno, hubo mucha gente que ingenuamente pensaba que la ciencia seguía siendo una conversación, que dijo que los confinamientos no salvarían vidas y que de hecho no causarían más que daño. Se alzaron más voces para cuestionar las mascarillas. Personas formadas en el método científico afirmaron que cubrirse la cara con mascarillas no salvaría a nadie de una enfermedad respiratoria como COVID. Además de ser inútil para detener la propagación de la enfermedad, tendría consecuencias negativas para millones de personas, especialmente los jóvenes. En lugar de entablar conversación con esas personas, los que empuñaban el martillo vieron en ellos otra tanda más de clavos y utilizaron el martillo para aplastarlos. Y aquí estamos ahora, lidiando, o más bien ignorando, todas esas consecuencias desastrosas para la economía, los medios de subsistencia, el bienestar mental y físico y un largo etcétera. La diferencia entre ciencia y la ciencia es la diferencia entre una planta viva con raíces y una flor cortada metida en un jarrón. Uno está vivo con más que ofrecer, el otro bastante muerto. Se oyeron más voces molestas preguntando qué estaba pasando exactamente en Ucrania. Y volvió a caer el martillo. Cualquiera que preguntara sobre la geopolítica, la implicación de Estados Unidos, la implicación de la familia Biden, la política del batallón Azov, todo silenciado. Nos dicen que se trataba de salvar la democracia. La democracia. La democracia también es algo vivo, donde cada ideología política es solo una teoría. Cada gobierno es solo un experimento para probar la teoría, y siempre debe existir la oportunidad de cuestionar la teoría, y cuando sea necesario, sustituirla por otra totalmente diferente. Sea lo que está ocurriendo en Ucrania, no se trata de salvar ninguna democracia. Igual que con tantas otras cosas, se trata de hacer dinero. Cientos de miles de millones de dólares. Para ser más precisos, esa guerra consiste en ver con qué rapidez el dinero del pueblo, de hecho, el dinero que aún debe ganar el pueblo y que luego se llevarán nuestros gobiernos en impuestos, puede convertirse en la riqueza de los fabricantes de armas y de quienes les ayudan e instigan. La democracia es otra flor frágil que ha sido aplastada en el proceso. En Ucrania, cualquier voz que haga preguntas que suponga el gobierno es aplastada a martillazos en nombre de esa supuesta democracia. Una generación de ucranianos ha sido cosechada a martillazos. Eso es todo lo que sabemos. Los que empuñan el martillo se han hecho con todo el poder. Y sin embargo, algunos de los clavos aún sobresalen. El clavo que sobresale siempre recibe un martillazo, y así el martillo sale de nuevo. Esta vez, los poderes fácticos, con la ayuda de la ciencia, están utilizando el verano como un yunque por razones que solo tienen sentido cuando te dedicas a asustar a la población. La paleta para colorear los mapas meteorológicos ha cambiado de los verdes y azules tan familiares a unos agresivos colores naranjas, rojos, morados y negros. Vistos de reojo, los mapas más recientes del Mediterráneo parecen pizzas que se han dejado demasiado tiempo en el horno, quemadas y con ampollas. Esto es ridículo, uno de los más flagrantes e inexcusables alarmismos desplegados hasta la fecha. La gente, maltratada y magullada, por no hablar de los fallecidos a causa de los confinamientos, seguido de la guerra de Europa, respaldada en todo momento por la amenaza de una guerra nuclear global, ahora está siendo martilleada
por miedos veraniegos altamente elaborados y orquestados, mostrando a diario el incinerado paisaje infernal de los números que predicen las temperaturas. Se les ha pasado por alto un truco al no afinar los mapas haciendo que esos números sean sostenidos por pequeños diablos rojos. Las noticias han sido tan histéricas como las previsiones meteorológicas. Hasta ahora, la desesperación combinada de los periodistas especializados en catástrofes por conseguir temperaturas que revienten los termómetros no ha sido suficiente para que las cifras superen la barrera. Pero solo estamos en julio y aún queda mucho verano por delante. Habiendo pasado ya el morado y el negro, es de suponer que la cobertura de cualquier nuevo récord real tendrá que ir acompañada de gráficos de ciudades en llamas y océanos hirviendo. Frenético ha sido el recordatorio de la temperatura récord establecida en Sicilia en el 2021, cuando el mercurio alcanzó los 48,8 grados centígrados, lo que equivale a 119,4 grados Fahrenheit. Las cifras son tan vulnerables a ser manipuladas, pero vale la pena recordar que no hay nada nuevo bajo el sol, incluyendo el calor extremo. Para tomar una fuente casi al azar, el Guy's Medical Journal, publicado en Nueva York en 1884, publicó un artículo sobre el calor. El artículo comenzaba así: muchos hombres se han secado la frente durante los meses de verano de 1884, declarando que ha sido el tiempo más caluroso que el mundo ha conocido, lo cual, por supuesto, no es cierto. El autor seguía enumerando extremos registrados ya en el año 627 después de Cristo. El calor fue tan grande en Francia y Alemania que todas las fuentes se secaron. El agua llegó a escasear tanto que muchas personas murieron de sed. Se listaron más años. El año 879, cuando los trabajadores agrícolas murieron a los pocos minutos de asistir al trabajo. El año 993, cuando los rayos del sol eran tan feroces que la vegetación se quemaba como bajo la acción del fuego. En el año 1000 después de Cristo, los ríos se secaron bajo el calor prolongado. Los peces amontonados se quedaban secos y se petrificaban en pocas horas. Hombres y animales en el verano de 1022 caían y morían al salir al sol, y así sucesivamente. Años 1132, 1139, 1200, 1277. En 1303 y 1304, los ríos Rin, Loira y Sena se secaron por completo. En el verano de 1625 en Escocia, hombres y animales murieron por decenas. La carne podía cocerse con solo dejarla al sol. ¿Recordáis la temperatura récord de 119,4 Fahrenheit en Sicilia hace 2 años? El Guy's Medical Journal citó una temperatura en París en un día memorable de 1846 de 125 grados Fahrenheit. Más importante que fijarse en las cifras y en los mapas meteorológicos de las pizzas es considerar siempre quién se beneficia y quién paga el precio de todo este miedo. Escucha a los catastrofistas como los políticos John Kerry, Al Gore, Barack Obama, celebridades como Leonardo DiCaprio, los vendedores de software como Bill Gates, y observa cómo sus saldos bancarios siempre suben más rápido y se mantienen más altos que el mercurio de cualquier termómetro. Escúchales describir cómo debemos vivir tú y yo en el futuro y observa cómo viven ellos ahora y sin señales de cambiar sus costumbres. Los Kerry, los Gore, los Obama se enriquecen cada día más. Predicaron sermones catastrofistas sobre la subida del nivel del mar 3 metros, 15 metros, 100 metros y luego, curiosamente, se retiraron a mansiones frente al mar valoradas en decenas de millones de dólares, tranquilizados por el hecho de que los bancos siguen dispuestos a prestar dinero para proyectos de construcción multimillonarios a nivel del mar. Y las aseguradoras siguen encantadas de avalar los préstamos durante décadas. A nuestra población mundial, que es hoy casi un 100% más segura y nuestro mundo más habitable frente al clima, ya sea tanto calor como frío, se le está diciendo que renuncie a los combustibles fósiles baratos, disponibles y fiables que hacen posible esa calidad de vida mejor y más segura. Una vez más, se esgrime el martillo de la ciencia. Una y otra vez se nos dice que el 97% de los científicos están de acuerdo en que el mundo se calienta más porque los humanos queman combustibles fósiles. Menos conocido es el hecho de que esa cifra se conjuró haciendo que un equipo leyera los resúmenes, es decir, solo las primeras páginas de casi 12.000 artículos científicos relacionados con el cambio climático. 3.896 concluyeron culpar a los humanos de los cambios, 7.930 no respaldaron ninguna postura, 78 exoneraron a los humanos por completo y los últimos 40 no estaban seguros. Esto significa que el 32,6% de los científicos culparon a los humanos. Solo cuando se tomó la decisión de descartar, o sea, de tirar a la basura los casi 8.000 artículos sin postura alguna, ese 32,6% se transformó por arte de magia en 97%. ¡Menuda estafa! El CO2, un gas traza en nuestra atmósfera que supone el 0,04% del total, es demonizado como una toxina asesina del mundo.
El aumento atribuido a nuestra especie es del 4% de ese 0,04%. Y nótese también que el CO2, al impulsar el crecimiento de las plantas, hace que el planeta se vuelva verde fértil, no rojo agresivo. Cuando la única herramienta que tienes es un martillo, tratas a todo como un clavo. La ciencia dice que la conversación está cerrada. No dejan de dar golpes con el martillo. Cada vez somos menos los que se dejan golpear. Ya es hora de quitarles el martillo de las manos y volverlo a meter en la caja con las demás herramientas.